Capítulo 7. Los campos abiertos desfilaban ante nosotros mientras el vacilante movimiento del carro nos llevaba cada vez más lejos hacia nuestro destino. Oí el canto de aves nocturnas y pequeños animales entre las tierras salvajes e indómitas. Durante la mayor parte de nuestro viaje, la única señal de civilización era el camino de tierra por el que circulaba nuestra carreta, tirada por 2 caballos. Aparte de eso, solo naturaleza salvaje, algún que otro río y algunos matorrales a lo lejos. A Astraea parecía divertirle mi interés por la inmensidad de la naturaleza, pero ¿qué podía decir? Si bien Japón tenía paisajes naturales preciosos que pude ver en algunos viajes escolares, siempre había algo artificial en ellos. ¿Y esto? Este era un mundo donde la humanidad no reinaba suprema. La naturaleza dominaba el paisaje a kilómetros a la redonda. Hasta que dejó de ser así. No fue un cambio repentino. Gradualmente, el camino se fue cuidando mejor y las señales que indicaban la ruta hacia la ciudad del laberinto se volvieron más comunes. Comenzaron a aparecer granjas en los campos y las plantas silvestres fueron reemplazadas por cultivos destinados al consumo humano. Finalmente encontramos a más comerciantes que iban en la misma dirección, y el carruaje en el que íbamos se unió a una auténtica caravana que se dirigía a la ciudad. Astraea, considerando que la discreción era la mejor parte del valor, cubrió sus hermosas facciones con su manto marrón cuando las miradas de las numerosas personas de la caravana comenzaron a interesarse por la diosa que se encontraba entre ellos. Mi familia tenía algunos enemigos en la ciudad, he oído que la mayoría han sido detenidos, pero me gustaría que mi regreso fuera un asunto discreto, por si acaso, explicó, haciendo una mueca al pronunciar esas palabras. ¿Enemigos?, pregunté, poniéndome en alerta ante sus palabras. Sentí como si una espada estuviera a punto de dispararme. ¿Hay alguien en particular de quien debamos tener cuidado? En realidad, ya no. Pero como seguidoras de la justicia, mis chicas tenían una reputación que a aquellos con inclinaciones más malvadas no les importaba, dijo Astraea con orgullo en su voz. Y, aunque el grupo al que se enfrentó mi familia haya desaparecido, puede que queden remanentes u otros que persigan las mismas intenciones malvadas. No quiero que seas el objetivo en la mazmorra en cuanto lleguemos. Esa clase de gente no querría que alguien como tú se hiciera lo suficientemente fuerte como para detenerlos. Apreté el puño. Así que fue por mi debilidad que se vio obligada a merodear. Ella tenía miedo por mí. Solo será por un tiempo. Ryu es de nivel 4, así que en cuanto nos reunamos con ella, la mayoría de esas preocupaciones desaparecerán. Después de todo, no muchos pueden presumir de tal fuerza, alardeó Astraea en lugar de su hija desaparecida. Pero hasta entonces, debemos ser un poco sutiles, ¿de acuerdo? ¿O tendría que hacerme fuerte rápidamente? Lo suficientemente fuerte como para que mi diosa pudiera caminar con orgullo, sin temer por mi seguridad. De acuerdo. Entonces, ¿no debería decirle a la gente que eres mi diosa? Pregunté con un poco de disgusto. Ya les había contado a Atticus y a Ace que ella me había dado una falna, y ambos habían regresado a la ciudad el día antes de nuestra partida. Puede que el secreto ya haya salido a la luz. Oh, no hasta ese punto. De todas formas, es imposible guardar un secreto en horario, y probablemente tendremos que informar al gremio sobre nuestra conexión. Sonrió cuando suspiré un poco aliviado. Pero intentemos pasar desapercibidos el mayor tiempo posible. Asentí con la cabeza, de acuerdo con sus palabras, pero la determinación ardía en mi pecho esta vez. No seré yo quien esté protegido. No como cuando estaba con Saber. Astraea me sacó de mis cavilaciones tirando de mi manga. Mira, Shirou, puedes verlo desde aquí, eso es Babel. Me animé y miré hacia donde Astraea señalaba. A lo lejos se divisaba una gran torre que perforaba las nubes, empequeñeciendo las murallas de la ciudad que la rodeaban. Sin darme cuenta, una sonrisa divertida apareció en mi rostro. Ah, ahí está esa expresión otra vez. Me pregunto qué es lo que te resulta tan gracioso, dijo mi diosa, mirándome con confusión. Lo siento, es que me acordé de una historia de mi tierra y me pareció un poco irónica. Astraea ladeó la cabeza, invitándome a continuar. Hace mucho tiempo, un grupo de personas tan orgullosas de sí mismas, decidieron construir una torre tan alta que llegara hasta el cielo, conté de memoria. A un dios no le hizo ninguna gracia semejante alarde, así que decidió destruirla y dispersar a los humanos por todo el mundo.
Me resulta curioso que, aquí, la torre que llega al cielo la construyeran los dioses. Y que ambos se llamaban Babel. Pero mientras que una era considerada la representación de la arrogancia humana, la otra era el último bastión de defensa para la humanidad, construido por deidades. Similitudes y diferencias, una vez más. Astraea tarareó, como si estuviera reflexionando sobre mis palabras. Tal vez la torre de la historia y esta sean la misma, mi corazón dio un vuelco al oír eso. ¿Acaso? Antes de que se construyera esta torre, la Babel original era un edificio hecho por humanos, pero fue destruida por el descenso de los primeros dioses, quienes la reconstruyeron. Quizás la historia cambió con el paso de los años para servir de lección. Reflexionó, sumida en sus pensamientos. Yo, sin embargo, me preguntaba por qué seguía ocultando mis orígenes. Astraea merecía saber la verdad. De hecho, merecía saberla antes de bendecirme. Sin embargo, miré a mi alrededor y vi la multitud de carruajes que nos rodeaban. Sería mejor decírselo cuando estemos a solas. El carruaje continuó su avance, la gran torre se acercaba cada vez más, hasta que la puerta abierta de la ciudad del laberinto quedó frente a nosotros. Bueno, frente a la fila de carruajes que teníamos delante. Aún así, es mucha gente. Es para la celebración del solsticio de invierno, chico, dijo el mercader desde la parte delantera del carruaje. Ah, hablé en voz alta. Todos los años hay una celebración por el comienzo del invierno, pero este año es un poco especial. Las familias a cargo y el gremio organizaron un gran festival, y mucha gente vendrá a la ciudad, y donde hay mucha gente, los comerciantes nos siguen, lo entiendo. Asentí. Vaya, tal vez pasar desapercibido sería más fácil de lo que pensaba, considerando la cantidad de gente. Eres muy perspicaz, me caes bien. ¿Cuánto dura esta celebración? Pregunté, aunque solo fuera para matar el tiempo mientras la fila empezaba a acortarse. Para ser sincera, solo vine por la mazmorra. No sabía nada de este festival. Empieza una semana antes del solsticio y dura hasta el día siguiente. Se invierte mucho dinero en esto, para celebrar el año de paz tras el fin de la Edad Oscura, dijo el hombre con una sonrisa. Yo, no había oído hablar de ningún festival. Cuando vivía en Horario, había una reunión de gente el día del solsticio, pero nada más, murmuró Astraea, algo confundida. La entrada debe de estar hecha un desastre ahora mismo. Me pregunto cuánto tiempo estaremos atrapados aquí, se lamentó. Ah, no te preocupes por eso, diosa. Todavía faltan unos días para el festival, así que la fila no es tan larga como podría ser. La familia Ganesa hace un buen trabajo, solo serán unos minutos, dijo el mercader, y mientras hablaba, pronto nos encontramos frente a un aventurero enmascarado en la entrada. Ganesa, dijo. ¿No era ese un dios hindú? Griego, nórdico, ahora hindú. Me pregunté si habría algún dios japonés por ahí. El hombre golpeó el suelo con la culata de su lanza. Alto. ¿Vienes al festival, supongo? Se acercó hablando con el mercader, mientras otros dos que llevaban la misma máscara comenzaban a rodear el carruaje. Mientras el guardia a cargo comenzaba a interrogar al mercader, los otros dos empezaron a inspeccionar la mercancía. Bajé del carruaje y ayudé a mi diosa a descender. ¿Una diosa? Preguntó uno de los guardias con cierta sorpresa, antes de recuperarse del susto. Buenas noches, señora. Bienvenida a Horario. Y a usted también, jovencito. Gracias, hijo de Ganesa. Veo que su familia está trabajando duro como siempre, dijo Astraea, sonriendo al aventurero enmascarado, quien infló el pecho con orgullo. Saludé con un asentimiento al hombre entusiasmado, pero guardé silencio, dejando que Astraea decidiera cómo proceder. Por supuesto. Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad con la seguridad de la gente. Exclamó, antes de calmarse un poco. Si nos conoce, entonces debe estar familiarizada con la ciudad, señora. ¿Podría preguntarle el motivo de su visita? ¿Viene a disfrutar de las festividades? Ah, no, solo regreso después de un año de viaje. Nos quedaremos a vivir en la ciudad por tiempo indefinido, mi hijo y yo, dijo, señalándome. El guardia estaba a punto de hablar de nuevo cuando Astraea continuó. Ah, no se preocupe. Conozco los procedimientos, me aseguraré de informar al gremio sobre mi situación. Oh. Perfecto, entonces. Miró hacia el carruaje y luego hacia nosotros. Pueden entrar en la ciudad.
Terminaremos con su entrada en un minuto y les dejaremos seguir su camino. Que tengan una buena noche. Acto seguido, se dio la vuelta y se reunió rápidamente con su acompañante. Vaya, para ser un hombre que trabajaba hasta tan tarde, estaba lleno de energía, pensé, mirando de reojo a Astraea, que observaba al guardia que se retiraba con expresión confusa. Ella negó con la cabeza y volvió a mirarme, radiante. Oh, no tienes ni idea, Shirou. Los hijos de Ganesha siempre están llenos de entusiasmo, respondió ella con una risita. Pronto lo descubrirás. Tuve una estrecha relación laboral con él, y nuestras familias colaboraron para mantener la paz. Espero que con el tiempo puedas dedicar algo de tiempo a ayudarlos en cosas como patrullas. Así que funcionan como una fuerza policial. De todas formas, no tenía ningún problema en ayudar a la gente del pueblo y mantener la paz, así que acepté. Poco después nos dejaron pasar y finalmente nos separamos del comerciante, ya que la casa de Astraea estaba en una dirección diferente a la que se dirigía el carruaje. Mientras caminábamos entre la multitud que aún deambulaba, empecé a comprender que el sobrenombre de la ciudad no solo se refería a la mazmorra, sino también al hecho de que todo el lugar era un laberinto en sí mismo. La calle por la que íbamos era un camino directo a Babel, pero había muchas otras más pequeñas que se ramificaban y múltiples callejones entre los incontables edificios. Si no fuera por mi diosa, no sabría a dónde ir. También intenté no perderme entre la multitud de armas que nos rodeaban. Me resultaba extraño ver a más gente armada que desarmada, o mejor dicho, ver gente armada en general. Creía haberme acostumbrado después de ver a los guardias de Westmount a diario, pero Horario parecía un mundo aparte. ¿Eran todos ellos aventureros? Si es así, me sentí un poco decepcionado con la calidad del equipo que nos rodeaba. Eran basura. Forjadas por manos inexpertas, con materiales de baja calidad y sin ningún cuidado en su elaboración. Se podían apreciar todas las pequeñas grietas y abolladuras, producto de sacrificar la calidad en aras de la rapidez y la cantidad. Algunas de estas piezas serían consideradas chatarra por un herrero experto. Si armas como estas se vendían a aventureros, no es de extrañar que se rumoreara que la tasa de mortalidad era tan alta. No nos separemos, Shirou. La ciudad es difícil de recorrer normalmente, pero es peor de noche, cuando todos los aventureros de bajo nivel regresan de sus expediciones. Astraea me tomó del brazo mientras me explicaba. Por suerte, la mayoría de los aventureros hicieron todo lo posible por dejar pasar a la diosa, porque de lo contrario nos habríamos quedado atrapados aquí un buen rato con lo abarrotada que estaba la calle. ¿Solo los de bajo nivel? Supongo que eso explicaba la mala calidad del equipo. Pero me preguntaba, ¿había alguna diferencia al subir de nivel? ¿Acaso no se mezclaban con la chusma o algo así? La mayoría de los aventureros principiantes solo hacen exploraciones cortas a la mazmorra y regresan al anochecer. Luego suspiró al verse obligada a esquivar a un enano distraído y bastante ebrio. Aún así, hay mucha más gente de la que esperaba. Hacía mucho que no veía tanta gente en la ciudad. Es tan diferente. Apenas la oí por encima del bullicio, pero pude ver cómo su expresión se volvía compleja. ¿En serio? Supongo que las cosas no eran tan animadas entonces, pregunté, sin entender realmente cuál era el problema. Astraea negó con la cabeza, con la mirada perdida. Reunirse en tal cantidad solo habría sido una invitación a un ataque en aquel entonces. Abrí los ojos de par en par ante su declaración. No esperaba que la situación fuera tan grave. Y la puerta también, no esperaba que la seguridad fuera tan laxa, sobre todo con un festival tan cerca. Ni siquiera pidió nombres ni ninguna identificación para el gremio, era más estricto el acceso cuando vivías aquí. Antes, un dios que entrara tendría que presentarse ante el gremio lo antes posible. Y me refiero a que sería escoltado a la sede del gremio en cuanto entrara. Además, las mercancías de los mercaderes serían revisadas minuciosamente, pero ahora simplemente las miraban sin cuidado, explicó. He oído que la situación en la ciudad ha mejorado mucho desde antes. Al parecer, Loki y Freya detuvieron a ese grupo de criminales que estaban causando estragos. Puede que los cambios se deban a eso. Yo también lo oí, suspiró. Quizás estoy siendo demasiado dura. Al fin y al cabo, la mayoría de las normas más estrictas se implementaron por culpa de Evilus, así que es lógico que, ahora que se han ido, las cosas se hayan relajado. ¿No es eso algo bueno, entonces?
Significa que las cosas están lo suficientemente seguras como para que no tengan que preocuparse tanto. Hice de abogado del diablo, pero ahora entendía que le preocupaba a Astraea. Oh, por supuesto que me alegra que las cosas estén mucho más tranquilas, pero sigo pensando que están siendo un poco demasiado permisivos. Seguimos caminando y me di cuenta de que la gente a nuestro alrededor empezó a disminuir cada vez más a medida que nos alejábamos de la calle principal y pasábamos por algunos callejones. La casa de Astraea parecía estar un poco apartada, alejada de las zonas más concurridas de la ciudad. Sin embargo, había algo que sentía que debía comentar. Lo siento, pero tengo que preguntar, ¿de verdad dijiste que el grupo se llamaba Evilus? Pregunté, con un ligero tono de incredulidad en la voz. Fue el grupo de familias el responsable del caos y la inestabilidad que asolaron Horario durante años. Luego sonrió sin humor. El nombre era bastante obvio, ¿no? Pero al final, demostraron que no eran solo palabras. Robo, esclavitud, asesinato. Hicieron todo eso y más. La mayoría eran la verdadera maldad, enemigos de todo lo que representábamos, declaró la diosa de la justicia. Así que ellos también eran mis enemigos. O lo habrían sido, si aún existieran. Si ese era el tipo de personas a las que la familia de Astraea tuvo que enfrentarse en el pasado, entonces entiendo su inquietud actual. Tendré que estar atento, por si acaso. Estamos aquí, Shirou. Este es nuestro hogar, el jardín polvo de estrellas, dijo Astraea en voz baja, con la mirada fija en el edificio que teníamos delante. Situado apartado de la mayoría de los demás edificios de los alrededores, rodeado por una alta valla metálica, Stardust Garden era una impresionante mansión de 3 plantas que, si bien no era el edificio más alto de la zona, sin duda era uno de los más anchos. Con su forma de C cuadrada, el edificio de ladrillo amarillo con pilares grises parecía tan espacioso que podría albergar mi antigua casa varias veces. Y eso sin contar el jardín que se extendía entre la valla y el edificio, rodeándolo de una vegetación, ciertamente algo descuidada. Pero supongo que tenía sentido. La familia de Astraea estaba formada por 11 aventureros más ella, así que tenían que vivir en un lugar que pudiera alojarlos a todos y contar con sus comodidades, y eso sin tener en cuenta la posibilidad de nuevos miembros. A pesar de su tamaño, sin embargo, parecía acogedor. Grandes ventanales cada pocos metros, colores vivos, la valla no impedía ver el interior. Una de las cosas que a Tosaka le gustaba de mi casa, hasta el punto de que solía quedarse a dormir allí con frecuencia después de nuestro entrenamiento mágico, era la sensación de amplitud que transmitía. A diferencia de la casa de Tosaka, la mía era acogedora. Se sentía como un hogar. Una muestra de nuestra diferencia de mentalidad como magos, al parecer. El jardín polvo de estrellas me transmitió la misma sensación de calidez y hogar que Tosaka había mencionado. Era seguro, considerando la alta valla y la robusta puerta que podía ver desde allí, pero no era una fortaleza. Opresivo no sería la palabra adecuada para describirlo. Intenté catalogar todo lo que tenía delante, a pesar de que la oscuridad dificultaba la visión, sintiendo la mirada de Astraea sobre mí todo el tiempo. Es asombroso, susurré, con la vista fija en el símbolo que ondeaba con orgullo sobre la entrada. El símbolo de Astraea. ¿Verdad que sí? Astraea sonrió con tristeza. Este es el fruto de años de esfuerzo de mis hijas. El hogar por el que lucharon durante años, un pequeño oasis de esperanza que construimos en la oscuridad que consumía a Horario desde hacía años. Astraea sacó una llave y abrió las puertas, haciendo que las bisagras casi no emitieran ningún ruido. Recorrimos el sendero de piedra entre la puerta exterior y la entrada, y observé que, si bien la hierba estaba algo crecida, no estaba tan alta como debería después de un año sin cortar. Unas pocas semanas, tal vez un mes como máximo, de crecimiento. Seguí a Astraea al interior del edificio, y la puerta se abrió con la misma facilidad silenciosa. Déjame ver si las luces aún conservan algo de magia, y luego te haré un recorrido, dijo Astraea en voz baja mientras pasábamos por el oscuro vestíbulo y entrábamos en la casa propiamente dicha. La vi presionar su mano contra una parte sobresaliente de la pared, y luego una luz tenue y suave se iluminó en el techo y en algunos apliques de la pared. Supongo que debo alegrarme de que al menos se hayan encendido, murmuró entre dientes mientras yo miraba a mi alrededor. ¿Nos quedaban cristales mágicos para recargar? ¿Estábamos en una sala de estar?
Había unas figuras cubiertas con sábanas que parecían sofás y mesas en la parte central de la habitación, y un par más cerca de las ventanas. Algunas paredes estaban cubiertas de estanterías, cuadros y retratos. También había una chimenea en el lado opuesto de la habitación, con algunos leños listos para encender justo al lado. La habitación tenía 2 puertas a cada lado y una escalera que subía al segundo piso. Astraea miraba a su alrededor con una mirada triste. Alguien vino después de que me fui. Los muebles no estaban cubiertos entonces. Me acerqué a una estantería cercana y deslicé un dedo sobre su superficie. Y alguien limpió hace poco, comenté, mostrándole la mano a Astraea. Había algo de polvo en el estante, pero, al igual que en el jardín, no lo suficiente como para ser la suciedad acumulada durante un año. ¿Julian, tal vez? Me pregunté. No hay nadie más con una llave, así que supongo que sí, respondió con una sonrisa triste. Así que volvió a casa. No parece que viva aquí, comenté. Pero la entiendo. Es difícil volver a una casa vacía, susurré recordando las muchas veces que Fujine me pidió que me fuera a vivir a su casa, en lugar de quedarme en una casa vacía llena de recuerdos. Nunca estuve de acuerdo, pero a veces la soledad se me hacía demasiado difícil de soportar. Astraea suspiró, algo decepcionada. Supongo que si no la encontramos, ella acabará encontrándonos a nosotros. Sí, Julian parecía haber desaparecido sin dejar rastro tras la partida de Astraea de Horario, sin responder jamás a sus cartas, por muchas que le enviara la diosa. Aún desconocía la naturaleza de su separación, pero parecía que no había sido amistosa. Astraea siempre parecía sentirse culpable cuando salía el tema. Suspiré. Supuse que tarde o temprano tendría que indagar, por muy incómodo que me resultara. Y también sobre mis difuntos senpais. Pensaba que habían muerto en el calabozo, pero después de enterarme de la existencia de Evilus, empecé a preguntarme si estaba equivocado. Aún así, déjame enseñarte el lugar y veremos si Ryu dejó algo, por si acaso, dijo Astraea, intentando mostrar entusiasmo en su voz. Primero, el comedor está justo al otro lado de esta puerta, y así, Astraea me enseñó la casa que había construido con sus hijos. Comenzamos por el espacioso comedor, con capacidad para más de 20 personas. Una gran mesa ocupaba el centro, rodeada de robustas sillas que mostraban señales de uso frecuente. Sobre la mesa colgaba una lámpara de araña apagada, cuyos cristales reflejaban la tenue luz que se filtraba por las ventanas laterales. A lo largo de las paredes, había algunos armarios de madera que supuse que contenían platos y cubiertos. Aunque la habitación estaba relativamente limpia, una fina capa de polvo cubría los muebles. Al otro lado de la habitación había una puerta que daba a la cocina. Le echamos un vistazo rápido. Con la tenue luz que entraba del salón, no se veía mucho, pero pude distinguir algunas encimeras y fregaderos. Astraea señaló una forma al fondo y la describió como un horno. Había otra puerta lateral que daba a una despensa, pero la dejamos de lado por ahora. Luego, al pasar a otra habitación de la sala, me mostró una armería que, la verdad, me dejó helado por un instante. No había muchas armas, y ninguna de naturaleza mística, pero la historia que encierran las pocas que quedaban era casi abrumadora. Las incontables horas de entrenamiento que contenían esas armas eran asombrosas. Tuve que apartar la vista y seguir adelante, de lo contrario nos habríamos quedado allí toda la noche arriba. Astraea me mostró las habitaciones donde ella y sus hijos habían vivido. Nunca entró en ninguna, pero la forma en que sus dedos recorrían las puertas al pasar, la mirada distante en sus ojos y la alegría forzada en su voz me encogieron el corazón. Todo se sentía vacío. El sonido de nuestros pasos contra el suelo de madera, el leve olor a humedad en el aire. La melancolía flotaba en el ambiente. No le pregunté nada, sabía lo recientes que debían sentirse las heridas ahora que había vuelto a casa, simplemente le ofrecí mi compañía y la escuché hablar de sus seres queridos fallecidos todo lo que quisiera. En cierto momento, me hizo elegir mi propia habitación, lo cual no fue particularmente difícil. Aparte de las que quedaron desocupadas tras el fallecimiento de su familia, también había muchas habitaciones vacías esperando a que alguien las ocupara. Elegí una que estaba cerca de las escaleras y listo. Incluso en casa, mi habitación era solo un lugar para dormir y nada más. En el tercer piso, me mostró una pequeña sala de lectura. Estanterías vacías cubrían las paredes, rodeando algunos sillones y mesas.
Probablemente Ryulion había guardado los libros en un lugar seguro para evitar que se dañaran. Finalmente, de vuelta en la planta baja, me condujo a los baños. Eran unas amplias termas de estilo romano, con capacidad para 10 o más personas. Quizás así fue en el pasado, cuando la familia de Astraea estaba completa. 11 miembros, más su diosa. A diferencia del resto de la casa, estaban sorprendentemente bien conservadas, aunque aún necesitarían una buena limpieza antes de volver a usarse. Casi una hora después de comenzar la visita guiada, decidimos hacer una pausa para tomar un té a altas horas de la noche y comentar nuestros planes para el día siguiente. Mañana por la mañana iremos al gremio a primera hora, porque necesitas registrarte para explorar la mazmorra, y yo necesito informar de mi regreso, explicó Astraea antes de tomar un sorbo de té. También necesitas un consejero para que aprendas sobre los diferentes monstruos de la mazmorra. Vaya, creo que esto se estaba convirtiendo en una costumbre nuestra. Por suerte, mi diosa tuvo la previsión de preparar unas hojas de té antes de que nos fuéramos de Westmount porque, como descubrimos, nuestra misteriosa limpiadora se había deshecho de todo lo comestible que había en la casa. Hacer la compra para llenar la despensa se convirtió en nuestra prioridad número 1 para mañana, después de las visitas oficiales, por supuesto. Asentí con la cabeza, levanté mi taza de té y di un sorbo. Los primeros pisos están llenos de goblins, ¿verdad? Creo que los conozco bastante bien. Sonreí con ironía. Aún así, algunas clases podrían ser útiles. Me defendí bien contra los goblins de la superficie, pero supuestamente los de la mazmorra son más fuertes. Como se le había dicho a Rat la noche que nos conocimos, el exceso de confianza te puede costar la vida, especialmente contra los monstruos. Creo que los primeros pisos te resultarán fáciles. Tendrás que bajar más para encontrar un verdadero desafío en la mazmorra, dijo, algo indecisa. Supongo que debo preguntarte, ¿qué esperas obtener de tus exploraciones, al menos al principio? ¿Qué quiero? No estoy seguro de entenderlo. Te expliqué lo básico, ¿verdad? La forma de aumentar tus habilidades básicas es realizando acciones que las utilicen y te permitan ganar Excelia. Al usar tu magia, tu estadística de magia aumenta. Al correr, aumentas tu agilidad, y así sucesivamente. Asentí, entendiendo hasta el momento. Pero la mejor manera de ganar Excelia es enfrentándote a desafíos. Astraea volvió a colocar su taza en el plato con un tintineo y me miró seriamente. Para ser sincera, una parte de mí no desea nada más que decirte que no te arriesgues. Que te acostumbres poco a poco a la mazmorra y sus complejidades. Que estés a salvo, dijo, dejando al descubierto el dolor que siempre ocultaba con tanto cuidado. Pero no puedo hacer eso, porque no es forma de crecer. Los aventureros necesitan esforzarse para hacerse más fuertes. Y con tu magia, tus habilidades y tu destreza en el combate, los pisos superiores no te servirán de mucho, Shirou. Estarás a salvo, pero pronto te estancarás. Miré mi reflejo en el té, reflexionando sobre sus palabras. ¿Fortalecerme asumiendo riesgos o estar a salvo pero seguir siendo tan débil como soy? ¿Acaso era una pregunta? Si quisiera que me mimaran, no habría elegido venir a horario. Me rasqué la mejilla con ironía. Ya te lo he dicho un par de veces. Soy una persona temeraria. Si crees que arriesgarse es la mejor manera de fortalecerse, entonces escucharé tu consejo. Sonreí. Ay, Dios mío, ¿esto se consideraría consentirte? Quizás no debería haberte dicho eso, respondió, llevándose una mano a la mejilla. Está bien, entonces. Esta diosa tuya apoyará tu decisión para que puedas crecer tanto como tu potencial te lo permita, concluyó asintiendo. Asentí con la cabeza y pensé que el asunto estaba zanjado, pero Astraea continuó. Aún así, me tranquilizaría mucho más si pudieras explicarme los efectos de tus habilidades. Sobre todo el segundo, ya que el primero es un poco más obvio. Tuviste la oportunidad de probarlo, ¿verdad? ¿Ese avalón tuyo? Preguntó, y yo asentí con la cabeza, pensando en qué podría decirle al respecto. Quizás esta era mi oportunidad para contárselo. Avalón es una vaina, comencé, ordenando mis ideas mientras hablaba, antes de que una sonrisa irónica asomara en mi rostro. Aunque decir eso es como decir que Babel es un edificio, o que la mazmorra es una cueva. Es la vaina de una de las espadas sagradas más poderosas que existen, si no la más poderosa. No estaba del todo seguro, pero no podía imaginar nada más fuerte que la espada de la victoria prometida.
En manos de la dueña de la espada, la vaina curaría cualquier herida, sanaría cualquier enfermedad. Incluso detenía el envejecimiento. La dueña no envejecía desde el momento en que la sostenía por primera vez. Astraean me miró con asombro, y no la culpaba. Puede que sonara muy descabellado que yo llegara a poseer semejante artefacto. ¿Alguna herida o enfermedad? Repitió, con incredulidad en su voz. Solo una de ellas sería una habilidad que solo algo creado por lo divino podría lograr. ¿Hacer ambas cosas? Jamás he oído hablar de algo así. Y esa es solo la habilidad pasiva que tenía en sus manos, continué, recordándole a Astraea la otra mitad de la habilidad. La defensa absoluta, murmuró. Nada puede dañar a alguien que está siendo protegido por Avalon, declaré, y los ojos de Astraea se abrieron aún más. Nada. Ni el golpe físico más fuerte, ni el ataque mágico más poderoso, ni la maldición más malévola. Una vez desplegada, la vaina se convierte en una verdadera fortaleza impenetrable. Eso es imposible. Sacudió la cabeza, pero mantuvo la mirada fija en mí, buscando algo. Quizás esperaba que dijera que todo era una broma. Un objeto así, algo con esa fuerza, lo habría sentido en ti, pero no lo sentí. Entonces Astraea ladeó la cabeza, visiblemente más tranquila. Pero no mientes. Entrecerré los ojos, confundido por la declaración, pero entonces recordé. Claro, los dioses pueden saber si los mortales mienten. Supongo que eso facilita lo que estoy a punto de decirle. Pero aún así, era extraño que no pudiera sentir a Avalon. Quizás la vaina estaba tan entrelazada con mi propio cuerpo que oculté su presencia. Ahora que lo pienso, la propia saber no había sentido a Avalon en mí hasta más tarde. Tal vez podría corregir eso y aportar pruebas que respalden mis palabras. Me llevé una mano al pecho y me concentré. Reuní las incontables partículas de polvo de estrellas que había en mi interior, y un resplandor dorado comenzó a aparecer en mi mano derecha. Entonces tiré. Poco a poco, centímetro a centímetro, la representación física de la utopía eterna se fue recomponiendo en mi mano. Hecha del oro más puro y esmaltada en azul, la vaina de Excalibur parecía brillar con luz propia. Era hermosa, casi etérea. Inmutable, ajena al paso del tiempo. Ese artefacto, cualquiera que lo mire aunque sea una vez jamás lo olvidará. Que yo ni siquiera haya oído hablar de su existencia es imposible, susurró, antes de apartar la mirada y encontrarse con la mía con inquietud. Shirou, ¿por qué sientes que tienes el Elíseo en tus manos? Elysium. El más allá griego al que, si no me equivoco, solo podían acceder los justos, los heroicos y los de sangre divina tras la muerte, donde pasarían una eternidad de dicha y felicidad. Supongo que podrían existir algunas similitudes entre ambos. Porque esto es Avalon, la utopía eterna, el paraíso que el rey más grande de todos buscó y conquistó, y el lugar que yo persigo, o al menos una representación de él. Respiré hondo, preparándome para lo que iba a decir. Y no lo sabías porque venía de otro mundo, igual que yo. ¿Qué? ¿Otro mundo? No querrás decir otro país, ¿verdad? Quizás no me expliqué bien. ¿Debería haberlo dicho de otra manera? ¿Cómo se revela que uno ha cruzado dimensiones sin parecer un loco? No. Sé que suena ridículo, pero vivía en un mundo completamente distinto antes de llegar aquí. Al principio pensé que tal vez estaba en un pasado lejano, pero las cosas son demasiado diferentes. Es una diosa, así que debe conocer los universos paralelos, ¿no? Tosaka me había dicho que, en nuestro mundo, era un concepto probado. Que una antepasada suya había sido aprendiz de un mago con la capacidad de viajar a otros mundos. En un mundo donde la era de los dioses no había terminado, alguien debía saberlo, al menos. Hablo de dimensiones alternativas, universos paralelos. No sé si existe una expresión que describa esta idea. Astraea negó con la cabeza, incrédula. ¿Cómo lo sabes? Se supone que los mortales no, el hecho de que lo sepas no importa. Lo que importa es que, repito, no mientes. Me miró como si me hubiera salido otra cabeza antes de bajar la vista hacia Avalon. Entonces guardó silencio, pensativa, y le di el tiempo que necesitara para ordenar sus ideas. La forma en que usas tu magia, el hecho de que desconozcas términos que deberían ser de sentido común incluso si vienes de otro país. Pensé que pertenecías a una secta secreta de magos que habían encontrado otra forma de controlar el maná, reflexionó, antes de suspirar. Pero esa vaina, parecía estar pensando en voz alta, en lugar de hablarme.
Debería ser imposible, el acceso a otros reinos había estado interrumpido durante milenios, y si se hubiera restaurado, se habría notado, pero frente a ese objeto, ¿qué podría ser sino eso? Susurró. ¿Cómo lo hiciste, Shirou? ¿Cómo lograste llegar hasta aquí desde más allá del vacío? ¿El vacío, eh? Parecía apropiado, considerando lo que había experimentado. Fue un accidente. Algo salió mal durante un experimento mágico y, tras un instante de oscuridad absoluta, me encontré aquí. Nada que pudiera explicar ni recrear. Hice una mueca. Había algo que había olvidado. Algo que sucedió en ese lapso de tiempo en el que estuve entre mundos, pero por más que lo intenté, no podía recordarlo. Entonces sus palabras calaron hondo en mí. ¿Eso significa que me crees? Pregunté. Astraea sonrió y sentí que me relajaba. Sí. El simple hecho de que sepas de la existencia de otros mundos da mucha credibilidad a tus palabras, pero te creo porque eres mi hijo y te conozco lo suficiente como para saber que no te inventarías algo así. Y bueno, dejó la frase inconclusa, mirando fijamente la vaina que aún sostenía en mis manos. Gracias, Astraea. Sé que debería habértelo dicho antes de aceptar tu bendición, pero no sabía cómo hacerlo ni cómo te lo tomarías. Parece que fui tonta al preocuparme. Y me alegra que confiaras en mí con esto, pero quizás hiciste bien en mantenerlo en secreto. Deberías tener cuidado con quién se lo cuentas, especialmente a los dioses, dijo con cierta timidez. La mayoría de ellos vinieron aquí para entretenerse, y si se enteran de tus orígenes, te querrán para ellos, aunque seas mío. Sonreí con ironía ante la posesividad en su tono. Entonces, me aseguraré de guardar silencio al respecto, mi diosa, respondí. Asegúrate de hacerlo. Ella asintió. Entonces, dejé la frase inconclusa mientras rellenaba nuestras tazas de té. ¿Deberíamos seguir hablando de mis habilidades, o hay algo que quieras saber sobre mi lugar de origen? Pregunté, y mi curiosa diosa me bombardeó con preguntas. Quizás debería empezar a preparar otra olla, parece que estaremos aquí un buen rato. Durante la siguiente hora, hice todo lo posible por satisfacer la curiosidad de mi diosa sobre la Tierra. Con mis conocimientos básicos, solo podía explicarle hasta cierto punto los avances tecnológicos, y explicarle todas y cada una de las culturas del mundo era algo que no podía hacer en una sola noche, por mucho que mi diosa me lo suplicara, así que la mayor parte de mi conversación giró en torno a las principales diferencias entre la Tierra y este mundo. Decir que le sorprendió saber que los monstruos, especies fantasmales, me corrigió Tosagarin mentalmente, habían desaparecido en su mayor parte hacía siglos, o que las únicas menciones de dioses que caminaban entre los hombres se encontraban únicamente en antiguas leyendas, mitos o textos religiosos, sería quedarse muy corto la era del hombre, ¿eh? Reflexionó, jugando con su taza vacía. No puedo decir que me desagrade el sonido, a pesar de las implicaciones sobre nuestro destino, dijo Astraea en voz baja. No sé mucho sobre lo que les sucedió a los dioses en mi mundo, pero según lo que leí, no murieron. Después de la guerra del Santo Grial, tras enfrentarme a tantos héroes con sangre divina, no pude evitar sentir curiosidad, así que le pregunté a Tosaga sobre las deidades y su destino. ¿Seguían existiendo? ¿Habían muerto? Claro, siendo Tosaga como es, simplemente me arrojó un viejo tomo polvoriento y me dijo que investigara por mi cuenta si quería saberlo, así que no puedo afirmar que soy un experto. La humanidad empezó a depender cada vez menos de ellos, así que se debilitaron. Le di a Astraea una explicación muy básica. No sé si aquí es igual, pero en mi mundo los dioses obtenían su poder de la fe de la humanidad. Cuando los humanos dejaron de rezar, se volvieron menos importantes, hasta el punto de no poder interactuar con el mundo. Finalmente, quedaron relegados a leyendas y mitos, y la mayoría cree que nunca existieron. Para ser honesta, eso suena a un destino peor que la muerte para la mayoría de mi especie, respondió con un tono de macabra diversión, antes de que su semblante se tornara algo sombrío. Así que, en ausencia de lo divino, la humanidad floreció. Dan ganas de preguntarse, murmuró, dejando la frase inconclusa. Si hubiera habido dioses como tú, Astraea, estoy segura de que aún hoy serían venerados. Y realmente lo pensé. La mayoría de las leyendas retratan a los dioses como egoístas y mezquinos, pero Astraea no era así. Vaya, dices cosas muy bonitas, Shirou, respondió Astraea tímidamente, abanicándose con la mano. Jeje, me haces sonrojar.
Sonreí. Solo estoy diciendo la verdad tal como la veo. Nos quedamos en silencio un momento, antes de que Astraea me preguntara qué era lo que intentaba evitar pensar. Vivir sin tener que luchar contra la interminable horda de monstruos que acechan a la humanidad, poder progresar y prosperar sin que jóvenes sangren y mueran en la mazmorra. Tu mundo suena maravilloso, la verdad sonrió, pero en su expresión se vislumbraba una pizca de melancolía apenas disimulada. Debes de desear mucho volver allí, ¿verdad? Será difícil, casi imposible, encontrar la manera de que regreses, pero podemos buscarla. Si quieres, haré todo lo posible por ayudarte, por supuesto que sí. Sabía que si yo decía que quería volver, no se detendría ante nada para que regresara a casa, incluso si eso significaba que la abandonara. ¿Quería volver a casa? Sí, sin duda. Echaba de menos pasar tiempo con Fujine y Sakura, hablar con Issei y practicar magia con Tosaka. Extrañaba mi casa, mi cocina, mi dojo. Lugares donde había pasado tiempo con papá y saber, donde podía rememorar los momentos que compartimos. Pero, aparte de eso, ¿había algo que realmente me uniera a mi mundo? O mejor dicho, la verdadera pregunta era, ¿realmente me necesitaban de vuelta en mi mundo? Puede que Fujine me extrañe a mí y a mi comida, y quizás Sakura también, porque era una chica muy amable. Pero al final superarían mi ausencia y seguirían con sus vidas. Diablos. Con mi casa vacía, Fujine por fin podría mudarse de la casa del viejo Raiga y vivir allí. Convertirse en una adulta hecha y derecha. Tosaka era una maga, y era poderosa. Con el tiempo, iría a la torre del reloj y estaría demasiado ocupada reconstruyendo el nombre de su familia como para recordar a un tonto que conoció por poco tiempo. Issei era solo un amigo del colegio. Tosaka podría lograr que no se preocupara por mi desaparición, quizás incluso que se olvidara de mí, mediante hipnosis, para que la extrañeza de mi ausencia no llamara la atención. Su vida seguía bien sin mí. Si alguien me lo hubiera preguntado antes de conocerte, mi respuesta habría sido sí, comencé, tratando de no sonreír al ver cómo se animaba con una esperanza tímida. Pero ahora siento que hay más razones para quedarme aquí que para irme. No tenía familia y, aunque le dije a Fujine que planeaba estudiar algo como derecho después de terminar la escuela, no tenía perspectivas reales para el futuro. Después de la guerra del Santo Grial, llevar una vida tranquila y pacífica me parecía vacío. En mi tierra no todo es paz. Hay lugares necesitados, lugares a los que podría ir y ayudar. Lugares a los que podría llevarles una sonrisa con mi ayuda. Pero siento que puedo hacer mucho más aquí. Puede que esté eligiendo ayudar a este mundo en lugar del mío, y eso tal vez signifique dejar a alguien en casa a su suerte, pero estaba aquí ahora. Yo tampoco podía ignorar el sufrimiento de la gente de aquí. Y Avalon parecía estar de acuerdo, a juzgar por el hecho de que empezara a aceptar mi energía mágica. Me hizo sentir como si la propia saber lo aprobara. Aquí podría ayudar. Aquí, por primera vez, salvé vidas con mis propias manos. Aquí sí existía un mal real contra el que podía luchar. Aquí sentí que se me subía el calor a las mejillas y sentí la necesidad de apartar la mirada de Astraea. Bueno, Astraea emitió un confuso ante mi repentina vergüenza. Suspiré. Aquí te conocí, Astraea. No puedo evitar pensar que fue el destino lo que me trajo a ese pueblo justo cuando tú pasabas por allí, pero incluso si no fue así, incluso si fue una coincidencia, quiero quedarme contigo, quiero ayudarte como tú quisiste ayudarme. Shirou, susurró mi nombre, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Tú, estás siendo injusto. Si sigues siendo tan amable conmigo, aunque encontráramos la manera de enviarte de vuelta a casa, no te dejaré ir, ¿sabes? Dijo Astraea con voz temblorosa. Puede que no lo demuestre, pero también puedo ser egoísta. Después de todo, soy una diosa y tú eres mi hijo. Bueno, eso me facilita mucho la decisión, ¿no crees? Sonreí. Llevo tu sangre en mis venas y tus alas en mi espalda. Soy tuya, Astraea, mientras quieras. Astraea no respondió con palabras. Ella prácticamente saltó de su asiento, con una sonrisa radiante y llena de lágrimas en el rostro, y rodeó la mesa. Sonreí y abrí los brazos con resignación mientras comenzaba a levantarme, sabiendo lo que se avecinaba. Pero no esperaba que los brazos de Astraea me rodearan la cabeza y que, con una fuerza sorprendente, enterrara mi rostro en su escote. Entonces estarás conmigo por mucho tiempo, mi héroe.
Me aseguraré de que nunca te arrepientas de tu elección, te lo prometo, exclamó, su felicidad desbordándose en cada palabra. Suave. Por un instante solo sentí calidez y suavidad. Después llegó su aroma, que recordaba a las flores, y sentí que me relajaba un poco. Luego vino la vergüenza. Abrí mucho los ojos y comencé a forcejear, logrando separarme un poco de su pecho. Astraea. Por favor, todavía estoy sucio del viaje. No deberías, MPH. Logré decir antes de quedar enterrado de nuevo. Oh, no te preocupes por eso. Sé lo estricta que eres con la limpieza, un solo día no es nada, dijo con una risita. Oh. Quizás el problema soy yo. No huelo mal, ¿verdad? Me bañé ayer, pero ha sido un día largo, se inquietó un poco, aflojando el agarre. No es eso. Puede que me haya precipitado un poco al corregirla, pero estaba un poco desorientado, en todo caso, huele demasiado bien. Astraea soltó una risita. Fufuzu, si de verdad lo crees, entonces disfruta del aroma de tu diosa todo lo que quieras, dijo, y su agarre se intensificó aún más. Mierda. Pensé mientras mis sentidos se veían abrumados por la cariñosa diosa. Lo dije en voz alta, ¿no? Andar con armadura se sentía raro. No soy de las que se preocupan por cómo me perciben los demás. Incluso cuando estaba en la tierra, nunca me importaron las tendencias ni la moda. Pero incluso yo sabía que alguien que andaba por ahí con armadura atraería miradas extrañas, así que, aunque no era ni mucho menos el único que llevaba uno allí, no podía quitarme de encima esa incomodidad. Quizás no debería habérmelo puesto. No es que planeé ir a la mazmorra hoy. Pero no. Tenía que acostumbrarme a su tacto, a su peso, antes de adentrarme en la mazmorra. Seguro que la incomodidad desaparecería con el tiempo, pero por ahora me siento como si formara parte de una multitud de personas disfrazadas. Astraea y yo, a pesar de lo tarde que nos acostamos anoche, nos habíamos levantado muy temprano para poner nuestros asuntos en orden lo más rápido posible y así poder terminar de instalarnos. Desayunamos en un pequeño restaurante cerca de Stardust Garden y, la verdad, era bastante caro, al menos en comparación con los precios a los que estaba acostumbrado en Westmount. Supongo que tenía sentido. Cuando la mayoría de tu clientela estaba compuesta por aventureros, que al parecer ganaban bastante dinero en la mazmorra, cobrar un poco más no parecía raro. Imagino que sería como comer en las zonas más concurridas de Tokio. Por suerte, aún me quedaba dinero de la recompensa total de los Goblins, y Astraea también parecía tener una buena cantidad de Bali. Aún así, tuve que empezar a buscar buenos precios en los supermercados para poder empezar a cocinar yo misma, porque si toda la ciudad era tan cara como este pequeño restaurante, nuestros fondos acabarían agotándose. O tenía que empezar a ganar más dinero lo antes posible, que es la razón principal por la que estoy aquí. El Panteón, la sede del gremio, no estaba tan concurrida como esperaba, pero supongo que aún era muy temprano. Sin embargo, a pesar de la hora, el gran mostrador que dividía la espaciosa sala estaba atendido por personas de aspecto profesional, todas elegantemente vestidas con camisas blancas inmaculadas y chalecos negros, con una pequeña pajarita negra anudada al cuello. Vamos, Shirou, por aquí. Astraea me agarró del brazo y me condujo a uno de los espacios vacíos frente a un empleado del gremio. Buenos días, señora. Estoy libre si necesita ayuda. Sonreí con incomodidad a la guapa chica de mi edad que llevaba gafas y que, entre todas las cosas, me llamó señor, y me acerqué al mostrador. Buenos días, dije, intentando no mirar fijamente las orejas puntiagudas que asomaban entre su largo cabello castaño. ¿Una elfa, eh? Era la primera vez que conocía a una, y no quería quedar en ridículo mirándola fijamente. Quiero inscribirme en el gremio para poder explorar la mazmorra, ¿podrías ayudarme con eso? La sonrisa profesional de la chica se ensanchó un poco y se volvió algo más amable. Sí, claro. Pero primero necesito hacerle un par de preguntas, respondió mientras sacaba una hoja de papel parecido a un pergamino de una carpeta sobre su escritorio. ¿Un formulario, tal vez? Ah. Disculpe mi descortesía, me llamo Eina, Tulle. Una voz cortante interrumpió a la chica mientras se presentaba. Otra empleada del gremio se acercó, y me enderecé cuando sus penetrantes ojos amarillos me miraron por un instante antes de volver a posarse en su compañera. Una mujer lobo esta vez, pensé al ver las orejas del lobo que sobresalían de su cabello rojo oscuro.
Supongo que no en vano llaman a esta ciudad el centro del mundo. Señorita Fanet. ¿Puedo ayudarla? Estoy en medio de... Eina dejó la frase incómoda. El hombre lobo suspiró. Perdona que te interrumpa, Tulle, pero la señorita Akart te está esperando. Olvidé decirte que reservó una sesión de asesoramiento contigo después de que regresara anoche. Eina Tulle exclamó con alegría. Maris está. Luego, su sonrisa se iluminó hasta casi deslumbrar. Así que regresó sana y salva de su exploración, estaba muy preocupada cuando se hizo tan tarde y aún no había vuelto. Se llevó una mano al pecho y suspiró aliviada. Entonces pareció darse cuenta de que yo seguía allí y se enderezó, carraspeando. Ah, pero primero tengo que terminar con esto. La mujer lobo negó con la cabeza. No te preocupes. Yo me encargo. Solo es un registro, ¿verdad? ¿De verdad? Muchísimas gracias, señora Fanet. Luego se volvió hacia mí. Lo siento, pero la dejo en mejores manos. Y sin esperar mi respuesta, se marchó con paso ligero. Oí a Astraea reírse. Vaya, qué mona era, me susurró. Qué pena que se tuviera que ir. La mujer lobo suspiró con cierta exasperación. Le pido disculpas, señor, diosa. En el gremio nos tomamos las citas muy en serio, espero que lo entienda, se disculpó mientras tomaba asiento en el mostrador. Me llamo Rose Fanet y me encargaré de su registro. Ah, no te preocupes. No es como si nos hubieran dejado tirados, estando ustedes aquí. Sonreí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Rose Fanet cogió una pluma de un tintero y empezó a escribir en el formulario que Eina había dejado, mientras me miraba de arriba abajo de vez en cuando y le lanzaba miradas furtivas a Astraea, con un brillo sospechoso en los ojos. Te haré algunas preguntas y deberás responder con la mayor sinceridad posible. Si no surge ningún problema durante la entrevista, procederemos a asignarte un asesor para que puedas comenzar tus clases introductorias de la mazmorra, explicó concisa y profesionalidad, con un tono que denotaba que alguien había memorizado algo tras repetirlo innumerables veces. Solo entonces se te autorizará a entrar como explorador oficial de la mazmorra. ¿Tienes alguna pregunta antes de empezar? Lo pensé un segundo y todo me pareció claro. Negué con la cabeza. Bien. Entonces, primero, ¿su nombre? Emilia Shirou. Ah, es decir, nombre de pila Shirou, apellido Emilia, me corregí, recordando que no estaba en Japón. Estoy familiarizada con las convenciones de nombres en el lejano oriente, no se preocupe, dijo Rose con frialdad. Pero eso responde a la segunda pregunta. ¿Usted es del lejano oriente, señor Emilia? Asentí con la cabeza, siguiendo la pequeña mentira que habíamos inventado con Astraea. De un pueblito llamado Fuyuki, un poco al norte de la capital, respondí, y juraría que sentía a Astraea asentir con orgullo. Era tan difícil creer que podía mentir. ¿Edad? 17. ¿Tienes experiencia luchando? ¿Contra monstruos, específicamente? Tengo algo de entrenamiento con armas, pero solo luché contra unos goblins por primera vez hace un par de días. Astraea asintió una vez más detrás de mí. Otra pequeña mentira que habíamos inventado. Que un humano sin la bendición luchara contra un goblin suscitaría preguntas incómodas, así que decidimos restarle importancia. Recibí mi bendición justo después. La mujer lobo no dejaba de prestar atención a mis palabras mientras hablaba, y la única pausa se producía cuando lanzaba alguna que otra mirada a Astraea, con la sospecha aún presente en sus ojos. Entonces eres afortunada, afirmó Rose. Supongo que esa fue la siguiente pregunta. ¿El nombre de tu familia? Preguntó, pero no a mí. Seguí su mirada hasta mi diosa, que seguía sonriendo plácidamente bajo su manto. Astraea captó mi mirada y asintió. Eché un último vistazo a mi alrededor para ver si había alguien lo suficientemente cerca como para oír y simplemente respondí. Astraea. Rose Fanet se quedó inmóvil, y el constante tecleo de la pluma sobre el pergamino cesó en ese instante. Tras un segundo, continuó. Parece que surgió un problema durante su entrevista, señor Emilia, me dijo, y volvió a colocar la pluma en el tintero antes de dirigirse a Astraea. Señora, permítame ser la primera empleada del gremio en darle la bienvenida de nuevo a Horario. Es un placer tenerla de vuelta, dijo mientras le hacía una reverencia. Gracias por sus amables palabras, señorita Fanet, respondió Astraea en voz baja. Pero usted dijo que había un problema, ¿no?
Supongo que es conmigo, preguntó con incertidumbre. Rose Fanet suspiró y asintió. Sí, me temo que tendré que ocuparme de tu agenda. El señor Mardell dijo que, si alguna vez regresas a la ciudad, cualquier asunto oficial que tengas con el gremio solo podrá resolverse tras una reunión con él, explicó. Hay algunas irregularidades en el estatus de tu familia que debemos discutir antes de poder continuar. Los ojos de Astraea se entrecerraron, pero finalmente asintió. Entonces, abre el camino. Rose Fanet nos condujo por las escaleras que subían al segundo piso, con pasos decididos. Era intensa, no aminoraba el paso ni siquiera cuando la gente que nos rodeaba casi se apartaba para dejarla pasar. Pude ver a todos los hombres de la sala, e incluso a algunas mujeres, mirando a la mujer lobo pasar con una mezcla de asombro y adoración apenas disimuladas. Y también con una buena dosis de lujuria. Parecía que era popular. Parecías reconocerme incluso antes de que me pusieran nombre, comentó Astraea. Rose se detuvo un instante antes de reanudar la marcha. Creí reconocerte de las numerosas reuniones que el gremio tuvo con las familias de primera línea durante la Edad Oscura, lo admito, pero la razón principal por la que sabía quién eras es porque era la consejera de la señorita Gojo 1, dijo en voz baja, y fue el turno de Astraea de vacilar. Gojo 1 Kaguya, la difunta vicecapitana de la familia. Una antigua noble del lejano oriente, orgullosa y algo engreída, pero no por ello menos amable, como me la describió Astraea. Realmente hábil con el tachi, por lo que pude deducir de una de las pocas armas de práctica que quedaron en la armería de Stardust Garden. Ya veo, dijo finalmente mi diosa. Entonces debo agradecerte por apoyar a mi hija durante su carrera. No me des las gracias, por favor. Solo cumplía con mi deber, replicó la mujer lobo. Un deber en el que fallé, considerando su destino, concluyó ella, dejando entrever amargura tras su máscara profesional. ¿Estás al tanto de lo que pasó, entonces? Preguntó Astraea, y Rose asintió. No del todo, pero más que la mayoría. Había algunos detalles que el mismísimo Lord Uranos consideró oportuno mantener en secreto. Solo sé que fue una irregularidad en la mazmorra la causa última de su muerte. Ya veo, debes de tener bastante prestigio para que te hayan dicho eso. De todas formas, te lo agradezco, porque nadie podría haber predicho lo que pasó. Ni siquiera el gremio con todo su conocimiento, terminó Astraea con una sonrisa melancólica, y ambas guardaron silencio después de que Rose asintiera una vez más por mi parte, hacía todo lo posible por no interrumpir la conversación con mis preguntas. No era el momento, y teniendo en cuenta que íbamos a tener una reunión con el líder del gremio sobre el estado de la familia, probablemente me enteraría pronto de todos modos. Hubiera preferido enterarme de lo sucedido por la propia Astraea, pero no estaba segura de que me dieran a elegir. Puede que tenga que disculparme con Astraea más tarde, de todas formas, porque sentí que iba a entrometerme en algo que no estaba seguro de tener derecho a saber todavía. Me preparé mentalmente para la conversación mientras Rose llamaba a una puerta ostentosa, respirando profundamente como solía hacerlo para concentrarme al practicar Kid. Para cuando la persona que estaba dentro abrió y entramos, yo estaba tranquilo, estaba listo. Más tarde me daría cuenta de que, en realidad, no estaba preparado. Fin del capítulo 7.